tiempo, ¿verdad? Para poder hacer eso. ¿Cómo está, doctor? Sí. Acá está el doctor Acevedo en línea, Margarita. Bueno, les saludamos desde Revista Arsenio Chico, nuestra emisión a través de Facebook Live, en contacto con nuestra audiencia, candidato a presidente, Euclides Acevedo. Buenos días. Sí, muy buenos días, Margarita. Un saludo cariñoso para vos y para toda la audiencia paraguaya. Es un placer estar en contacto con ustedes, gracias a nuestro amigo Luis Agüero Biden. Sí, acá le saluda también Domingo Ramos, el director de nuestro programa, y nuestro gran amigo, el abogado Meliton Vitar, que sí está en Paraguay, en San Lorenzo. Él está viviendo la realidad nuestra ahora en este momento tan intenso de cosas que están sucediendo. Sí, buenos días, doctor Acevedo. Yo le conozco al doctor Euclides Acevedo de, digamos, hace 40, 50 años. Prácticamente fue un espejo para los políticos. Y eso ya no es ninguna novedad, es un intelectual de la política y muchas veces disiento con él y otras veces le aplaudo y por eso me gusta que esté acá para conversar de muchas cosas. La guaraní, la guaraní español, no sabemos. ¿Sabe qué le podemos hacer, Margarita? Hablarle en inglés, pesaño, y usted a ya sata y arigo este día. No. A mí no le entiendo, hermano. Se va a guardar, va a ver cuestión se cultura y mil que se dirá, pero no importa. Abrazo cariñoso, mi querido amigo. Abrazo, doctor. Meliton, ¿tenés alguna pregunta, así, una inquietud desde nuestro querido San Lorenzo? Así que podemos preguntarle ya a nuestro candidato a presidente, que tenemos aquí el placer de tenerle. Bueno, he asumido que iba a letreíla, Euclides. Yo lo vengo siguiendo también desde la lucha contra el extremismo allá por la Casa del Pueblo. Y me gustaría darle algunas palabras y que él se explaye de una manera bien genérica y después hacerles alguna pregunta. Por de pronto acá tengo mi fichita que tienen 4 preguntas. La pregunta dice, ¿cómo salimos del gobierno de la mafia? Bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. La transmisión no es tan diáfana, no es tan clara, pero la pregunta la recibí concretamente. El gobierno no es todavía de la mafia, pero los sucesivos gobiernos, si nosotros no ganamos y vamos a ganar, sí puede vulnerar definitivamente el crimen organizado, las estructuras del Estado. Yo creo que el crimen organizado, no hay que usar la palabra mafia porque no es exacta. El crimen organizado hoy es tan complejo, tan sofisticado, que tiene muchísimas variables. Entonces, para combatir a la llamada mafia, por comodidad del lenguaje, hay que conocerla, conocer sus estructuras, conocer sus procedimientos, conocer su fuerza bancaria, su fuerza financiera y sobre todo conocer su vocación de penetración de la sociedad y del Estado. En estas cosas tenemos que ser muy rigurosos. El doctor Querey y yo, ustedes lo ven al doctor Querey desde la sede y cómo conduce la lucha contra el crimen organizado, ambos conocemos muy bien lo que vamos a hacer. Y nuestra política de lucha contra el crimen organizado será implacable. Y ser implacable no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión de inteligencia tecnológica. La voluntad es un prerequisito, no es un objetivo. Tenemos la voluntad, a esa voluntad le damos contenido. Servicios de inteligencia altamente tecnificados, servicios de inteligencia interconectados con los otros servicios de la región,
Por lo tanto, eso nos va a permitir un diagnóstico de quiénes son, cómo operan y dónde operan. Por eso, nuestra plataforma se basa en la seguridad. Y si queremos una nueva república, queremos un nuevo Estado. Y todo Estado moderno, cualquiera sea su naturaleza política, se sustenta en la seguridad. No hay otro fundamento. Sin una política de seguridad, mis queridos amigos, mis queridos paraguayas y paraguayos que están en Estados Unidos y que nos están escuchando, sin política de seguridad integral, no habrá ninguna política de desarrollo, de educación y de salud que prospere. Lo primero es la seguridad, el resto vendrá por añadidura. Sí, doctor, usted que fue ministro del Interior, ¿de qué adolece la justicia paraguaya que no se puede, por ejemplo, controlar al crimen organizado, incluso los crímenes de menores grados que se dan en la calle con los motochorros y otras demás delincuencia que ocurre? ¿Cuál es el secreto o la fórmula que usted emplearía para darnos esa seguridad? Porque hay un famoso dicho que dicen, época de Stroessner vivíamos mejor. ¿Cuán cierto es eso, doctor? ¿Qué proyecto usted tendría para garantizarnos una seguridad durante su gobierno en caso de que llegue a la presidencia? La pregunta es re oportuna para precisar conceptos y esclarecer los proyectos. Eso de que en la época de que se vivía mejor, eso es una falacia. Eso terminó y no tiene ningún sentido analizarlo. Pero es importantísima tu pregunta con respecto al Poder Judicial, porque desde el Ejecutivo nuestra política va a ser contra el crimen organizado. Y obviamente lo que me estás planteando, lo que nos obliga es a luchar, no contra la corrupción, sino contra la impunidad. Por eso me habrán escuchado hablar en más de una ocasión que desde el Ejecutivo vamos a ejercer con absoluta firmeza todas las facultades que nos da la ley. Ahora bien, la seguridad jurídica no compete al Ejecutivo, compete al Poder Judicial. El Poder Judicial está infectado, el Poder Judicial está intoxicado. Me va a obligar a mí a tener que negociar con el Poder Judicial una política de saneamiento. Y atiendan bien a esto. La democracia es el gobierno de la mayoría, la república es el gobierno de la ley. Entonces la nueva república lo que va a instalar es el gobierno de la ley. ¿Quiénes aplican la ley? Los jueces. Por lo tanto, jueces venales, corruptos e incompetentes. El prevaricate en la corrupción tiene que desaparecer y eso vamos a tener que negociar con la gente del Poder Judicial, pero a la luz del día. De la misma forma vamos a tener que hacer con el Ministerio Público. Si más pico con la Poder Judicial, a la Fiscalía, abadé, vivimos la cultura de la sospecha legitimada por los fallos. Si nosotros queremos una política económica sustentable, tenemos que garantizar la inversión. Y la inversión nacional y extranjera requieren de seguridad jurídica. Y eso significa que la impunidad tiene que desaparecer. La palabra clave es la impunidad. Porque para que dice la Amongorapú de Motochorro, Amongorapú de Imondajable, Amongorapú de como podía trata que de indicar de jurado por eso. Vale decir que aquí la cosa tiene que ser muy clara y esto hay que hacerlo de manera inmediata. En los primeros 100 días tenemos que empezar a practicar este ejercicio cívico, mi querido amigo. Y no es que en el caso de que ganemos, vamos a ganar. Doctor, ahora yo quisiera hacerle una introducción un poquitito al mundo de la migración paraguaya, que me tocó en varias oportunidades representar un poco entre tanta
larga lucha por ese derecho a nuestra participación ciudadana, el derecho al voto y también a la inclusión dentro de ese padrón nacional que todavía no es una realidad. Ahora conseguimos de que venzan los plazos en la Cámara de Diputados y también en el Poder Ejecutivo para que de manera automática, al vencer el plazo, haya sido convertido en ley, ¿verdad? Tenemos la inclusión por el padrón, para el padrón nacional de la inscripción automática, o sea que toda esa base de datos que asumimos que tiene la Cancillería a través de los consulados y también de las cédulas de identidad renovadas, tiene identificaciones también, ¿verdad? En el exterior, eso va a ser incluido en ese padrón nacional. La pregunta concreta con respecto a la migración paraguaya y todas las necesidades que tenemos, no vemos en ningún candidato un proyecto que nos incluya, que nos sentimos absolutamente discriminados por décadas tras décadas, ¿verdad? Donde vamos envejeciendo en esta lucha por obtener esos derechos. Necesitamos representantes. Por primera vez estamos teniendo 4 candidatos a senadores en varias listas que se están proyectando. Ojalá logre alguno de ellos ingresar y llevar nuestras inquietudes al Parlamento. Pero como ejecutivo, ¿cuál sería ese proyecto que pueda incluir a esta gente, que somos casi 3 millones de paraguayos en el exterior, que nos tienen de forma, vamos a decir, ignorándonos nuestra realidad? Nuestro dinero que mandamos tiene altas tasas de impuestos, no podemos sacar una cuenta de banco desde el exterior o nos vamos de visita a Paraguay y porque tenemos documentos extranjeros nos niegan abrir una cuenta de banco. Hay tantas discriminaciones y nos tratan encima como extranjeros por el hecho de venir del exterior. Hay una fuertísima discriminación en la ciudadanía, en la realidad del oficialismo, vamos a decir, de la gente que está al servicio, ¿verdad? de servicio público, en las aduanas, al ingresar en las agencias de gobierno, en el registro cívico. En todos lados encontramos esa resistencia al paraguayo que viene de afuera. Y no es una cosa propia mía nomás, sino que es un comentario de años de recolectar información de toda nuestra ciudadanía en el exterior. Entonces, cuando usted habla de una reforma constitucional, de una inclusión, a lo mejor algunas renovaciones que pretende hacer, eso nos tocaría un poco algo. ¿En qué manera podemos ser incluidos desde su gobierno? Mira, la introducción y la pregunta que haces nos obliga a hacer un seminario, un taller o un convento. Pero voy a tratar de ser didáctico y ser responsable en la respuesta. En primer lugar, lamentablemente no se consiguió todavía la inscripción automática que, de acuerdo a lo establecido en la Cámara de Diputados, creo, va a funcionar en el 2028. Primero, como un hecho cierto. Segundo, el último censo al que tuve acceso en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires hay 875,000 paraguayos. Solamente se inscribieron 36,000 y de eso, con suerte, van a votar entre 15 y 20,000. O sea, se nota que también hay una suerte de desinterés inducido. Desinterés inducido. Yo he hablado y estuve cuando era canciller en Buenos Aires con funcionarios de la justicia electoral que se fueron para facilitar la inscripción, pero no hubo una campaña de publicidad lo suficientemente clara como para atraer a la gente a venir a inscribirse, que debería ser automático, como dicen ustedes, en primer lugar. En segundo lugar, hay que establecer una oficina del migrante.
El migrante hoy día es una categoría sociológica y por lo tanto una categoría política. El migrante debe ser un interés fundamental del Estado, no solamente por la cantidad de extranjeros de paraguayos que están en el extranjero, y no solamente por el dinero que aportan, sino que porque son ciudadanos paraguayos, salvo aquellos que hayan optado por otra nacionalidad. Y desde el momento en que es ciudadano paraguayo, forma parte de la soberanía política de la República. Francia diciendo como ahí la será pisa paraguayo, toico y cojape. Paraguayo de campaña que tambuere. Vale decir que es una cuestión central. Entonces, esa famosa oficina de repatriación debe ser sustituida por la Secretaría del Migrante, que tiene que atender todas las necesidades, urgencias y propuestas de los paraguayos en el exterior, para solucionar todo ese problema burocrático administrativo que estabas describiendo de cara a las exigencias de los bancos, para la remisión de dinero o para la remisión de crédito, de lo que fuere. Por lo tanto, esa oficina del migrante, y eso lo estuvimos discutiendo hace un mes en Buenos Aires, particularmente en el municipio de Escobar, con paraguayas y paraguayos que tienen una secretaría, una oficina, una fuerza política que se llama la fuerza del migrante. Por eso creo que es importante lo que estás señalando. El Estado paraguayo no puede desatender al que va afuera. Y el que va afuera normalmente no se va por propia voluntad. Hoy Cotedevi, Jacob por Anderecabo, Golao y Payocape. Entonces, una manera de reivindicarlo, una manera de asumir su propia deficiencia es justamente facilitando. Pero ojo, Margarita, no es facilitando solamente el derecho al voto. Cada 5 años de Yapo. No, lo que nosotros necesitamos es su vinculación con el Estado Nacional, su conexión con su ciudadanía, sus familiares, sus hermanos, sus parientes y por lo tanto con sus compañeros. Vale decir que hay un Paraguay de adentro, hay un Paraguay de afuera. Antes había un Paraguay de adentro y un Paraguay de exiliados políticos. Hoy hay de exiliados económicos. Y el Paraguay tiene que, con la nueva república, abrirle los brazos al que quiere volver a reincorporarse o al que quiere venir a disfrutar el fruto de su trabajo. Por eso la nueva república será un gobierno inclusivo y con sus bancadas parlamentarias harán el estudio legislativo para que tengamos como cualquier otro país una bancada de migrantes. Tenemos que elegir un diputado o un senador que viva en Nueva York, que viva en Madrid o que viva en Nueva Zelanda, da igual. Lo importante es que ese paraguayo que vive en el exterior no se desconecte de su tierra. Una manera de conectarse es entendiendo lo que pasa en la República en todos los términos económicos, culturales, etcétera, etcétera. Resumiendo, Secretaría del Migrante, transformación legislativa y los consulados paraguayos en el exterior al servicio del ciudadano. Pero no solamente para ayudar a hacer vaquitas para pagar un cajón y repatriar a un ser querido que murió, lo cual me parece una labor miserable, porque parece que contar ya o contribución de una muerte de la pizarra un juez. No, hay que tener un presupuesto digno, un presupuesto adecuado. Para eso necesitamos parlamentarios cultos, sensibles y honestos. Doctor, acá hay unas preguntas que envía la audiencia. Voy a hacerle lectura también de esto, por favor. Dice, una pregunta para el doctor Acevedo. Veo que utiliza mucha retórica en su discurso político. La utilización de tropos, metáfora, eufemismo, etc.
si bien embellece el discurso, no lo llena de contenido. Estamos posiblemente ante un receptor que no comprende al menos un gran tanto por ciento las grandilocuentes palabras y se queda con la gran sensación de oír el crujir de una cáscara vacía sin contenido. Y peor aún, ningún criterio que le sirva como elemento orientador en el discurso. ¿No sería mala estrategia en su discurso tanto palabrerío? Por otro lado, el guaraní que utiliza es encantador y la gente lo entiende perfectamente, dice. María Cristina Campuzano pregunta, ¿por qué a Euclides no le vimos acompañarnos en la lucha de la inscripción automática? Esas son dos preguntas en este momento. No escuché la última parte de Margarita. ¿Qué decía? La inscripción automática. Pregunta así, ¿por qué dicen que no te vieron en la lucha? Bueno, vamos a irnos por partes. En primer lugar, en política, despreciar la retórica, perdónenme, pero es un argumento fascista. La retórica forma parte de la herramienta del político. Si el político no tiene retórica, no recurre a la palabra, ¿a qué va a recurrir? Ustedes que están dirigiendo una emisora radial, si no recurrieran a la palabra, no hubieran tenido audiencia y por lo tanto no hubieran tenido provecho de la gestión. Normalmente la gente dice, te acoñeca antes. A pecarle en Cuba, entonces. O sea, en política esta palabra es un instrumento, es una herramienta, es la expresión del pensamiento. Y Ebola, eso es que el paraguayo no entiende. Eso es un insulto a la ciudadanía. El paraguayo entiende perfectamente cuando la hablan en castellano y la hablan en guaraní. Yo recorro toda la república y me entienden perfectamente bien. En cuanto a eso, si no acompañé o no acompañé, están muy equivocados, por lo visto están desinformados. Es cierto, yo no soy parlamentario. Por lo menos hace mucho tiempo dejé de serlo, pero he defendido con argumentos solventes la participación ciudadana del exterior. Lamentablemente yo veo las estadísticas y los paraguayos y paraguayas que viven en el exterior a la hora de votar no se van a votar. Finalmente el interés es la medida de la acción. Pero creo, a mi querida compañera que escribió, que la retórica es imprescindible en la gestión política. La palabrería sin contenido, yo creo que en el fondo es una pobreza argumental para señalar de que no se debe usar la retórica. Añeteco por señas, finalmente, entonces. Bueno, para simplificar un poquitito también para alguna gente que está muy, vamos a decir, aferrada o arraigada a los colores, Euclides. Hay un conflicto que se crea en la conciencia popular donde estuviste al servicio del oficialismo como canciller o ministro del Interior anteriormente y ahora estás como candidato de la oposición. Entonces, hay una cuestión que todavía la población en general, vamos a decir, el alcance de la comprensión no traspasa esa confrontación partidaria, ¿verdad? Entonces, para darle una explicación más amplia o sencilla, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerles entender que el interés nacional tiene que superar esa confrontación política, Euclides, para la gente que a lo mejor no entiende mucho de filosofía o de educación política, vamos a decir, en un amplio sentido de que no sea retórico? La gente entiende muy bien, Margarita. La gente no es tonta. Reitero, es un insulto a la inteligencia popular creer que no se entiende. Vamos a irnos por partes. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Mucha gente dice, Euclides fue el ministro de varios gobiernos colorados. El gobierno del 99 no fue un gobierno colorado, fue un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno era también mío. Que el presidente haya sido colorado es otra cosa, pero nosotros combatimos al fascismo, nosotros derribamos al fascismo
y ni siquiera integré de entrada el gabinete. Después me llamaron del Senado a ocupar el cargo de ministro de Industria y Comercio. Y si fui ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores, analicen mi gestión, no de qué color era el gobierno. Confundir colores con gobierno es una mediocridad política que hoy día ya no existe. Probablemente algún analista trasnochado lo haga y tiene derecho a hacerlo. Si la Italango con derecho a opinar ahí. Pero, como yo le suelo decir a la gente, analicen mi gestión. A mí me agarró el peor momento de la labor gubernamental, que es la pandemia. Como ministro del Interior, porque no me permitieron prácticamente aplicar ninguna política de seguridad, porque tuve que proteger y encerrar a mi pueblo. ¿O ustedes se olvidan de eso? Y cuando fui canciller, no me dediqué a estar en la ONU ni en misiones diplomáticas. Me dediqué a buscar vacunas. Y obtuve 5 millones de dosis sin que le cueste al Estado paraguayo un céntimo. Por lo tanto, creo que tenemos que ser más tolerantes, más claros, más objetivos. Y la descalificación que algunos recurren es simplemente una forma de demostrar la fragilidad de las argumentaciones. Al político se lo juzga por su gestión y por sus colores. Bueno, eso es simplemente tener la mentalidad del semáforo, verde, amarillo y rojo, y eso hoy día ya no funciona. Hace mucho tiempo que el paraguayo dejó de moverse por los colores. Eso es en la época de José Gil, en la época de los Acupucú, de los Acombucú, en la revolución del 47. Forma parte de la museología política. Y sigo insistiendo, no es una cuestión de la retórica. Entonces, lo que vamos a tener son dirigentes mediocres, parlamentarios mediocres que no dominan su lengua, ni el guaraní ni el castellano. Meliton, ¿tenés alguna pregunta más para el doctor Euclides? No, preguntas no, pero sí algunas palabras así como para que a mí me interesa la parte didáctica de su exposición. Habló del gobierno de unidad nacional, habló también de la democracia como representación de la mayoría. Una de las palabras que tengo acá para pedirle que se explaye sobre la misma es justamente representativa. Pero antes me gustaría ir a algo más actual. Como candidato, le quiero tirar una palabra que es incendio. Y después, si puede hablarnos, rememorando justamente el gobierno de unidad nacional, ¿qué puede resultar de la palabra cuoteo? ¿Solución o problema? Vamos a irnos por partes. Vuelvo a reiterar, porque, no sé, ustedes eligen. ¿Le entrevistan a alguien que no sabe hablar o le entrevistan a alguien que maneja la palabra como expresión del pensamiento? Les largo eso a ustedes como una especie de opción. Segundo, cuoteo. En política el cuoteo es legítimo, pero para que esa legitimidad tenga respaldo popular, tenga anuencia ciudadana, el cuoteo es consecuencia de un acuerdo programático. El doctor Quereix me acompaña, no porque sea mi amigo ni porque tengamos afectos, sino me acompaña porque previo a eso hubo un acuerdo programático sobre los ejes centrales para la reconstrucción de la República. Y justamente por eso, de acuerdo al programa, vamos a tener roles y responsabilidades, por lo tanto cargos. Cuando a mí un político me dijo, yo no quiero ningún cargo, yo solamente quiero el bien común, y ya, sin votar. Porque en política el cargo es importante para poder ejercer el programa. Si vos tenés un programa y no tenés cargo, y güero el programa, es estéril. Por eso en mi gobierno tendré ministros colorados, tendré ministros liberales, obviamente del Frente Guazú, y alguna individualidad relevante, porque nosotros queremos un gobierno unitario, inclusivo, democrático,
Por lo tanto, son niños y tiene y llamó a un bebé, de yapata. Por eso es que el cuoteo no es una cuestión aritmética, es una cuestión de responsabilidad e idoneidad. Lealtad al programa, idoneidad para el cargo, decencia en la gestión. Así de claro. Sí. Voy a continuar con las preguntas. Bueno, yo sé, doctor Acevedo, de que sin la unidad republicana es imposible lograr un cambio en el país, y yo creo que hay muchos sectores políticos o grupos políticos que esto hasta hoy en día no lo digiere. Incluso yo mismo puedo autonombrarme entre los que más o menos estuvo así medio disintiendo con usted, así calladamente, por haber participado de esos gobiernos colorados, incluso con este último, con el de Marito, pero por supuesto la capacidad que usted tiene le da, digamos, esa luz verde para que cualquier gobierno lo llame a usted para formar. Yo lo llamaría, por más que sea adversario político suyo, lo llamaría para formar parte de mi gabinete, ¿verdad? Pero yo lo que quiero saber, doctor, con el tiempo fui iluminándome, digamos, en ese sentido político de que no se le puede borrar de un plumazo a los colorados, ni a los liberales, ni a los que, digamos, dañaron tanto a nuestro país durante todas estas décadas pasadas, pero tampoco podemos prescindir de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo haría en esta nueva república que está proclamando? ¿Cómo va a ser para, por ejemplo, apartar a la gente corrupta? ¿Cómo va a saber usted elegir en el momento dado quiénes van a formar parte de ese gobierno? Bueno, ya aceptando que sean colorados, liberales, de izquierda, de centro, lo que sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a saber usted, doctor? Eso es lo preocupante. Bueno, vamos a ir parte. Yo no soy ningún mago, no soy ningún mesías y tampoco soy un hipnotizador. En primer lugar, nuestra lucha no es contra el Partido Colorado ni contra el Partido Liberal. Nuestra lucha es contra el modelo económico. ¿O vos crees, compañero, que este modelo económico solamente le beneficia a los colorados? Este modelo económico lo que beneficia es a una gavilla, no a una élite. Los explotadores no tienen color. Los explotadores tienen lucro, tienen codicia. Y la inequidad social no reconoce afiliación ni fuero de sangre. Tengo al Kundajala Ñaneretali, a Colorado liberal, lo mismo estoy costo y libre. Anda ella Colorado ni liberal, Catujis Uren y Cuay de tanta comilona. Quiere decir entonces que es hora de que esa cuestión de los partidos que son los responsables, no, es el sistema. Por eso nosotros no buscamos cambio de inquilino, sino que cambio de casa. Además, ¿quiénes son los que se van a encargar? Estamos hablando de un Estado republicano, como acabas de señalar. En un Estado republicano, el que investiga es el Ministerio Público y el que juzga es el Poder Judicial. El Ejecutivo puede diagnosticar quiénes son corruptos y quiénes no. El pueblo paraguayo conoce muy bien quiénes son corruptos y quiénes no. Los que tienen que encargarse de aplicar la ley y de investigar son los fiscales y los jueces. Es una cuestión conceptual. Finalmente, perdónenme que es una cuestión personal, si yo he sido capaz de perdonar a mis torturadores de los 3 años que estuve preso, y es más, después se convirtieron en mis alumnos de la escuela de policía, es porque yo apuesto por la reconciliación nacional, por un gobierno de fraternidad, no por un gobierno del odio, no por un gobierno del rencor. Pero sin pacto de olvido, sin pacto de olvido. Yo no me enojo con mis enemigos, no les guardo rencor, pero no olvido sus nombres. Entonces, mi querido amigo, acá no se trata en el próximo gobierno de hacer una especie de escaneo
una especie de striptease digital a quienes van a formar parte del gobierno. Con su declaración jurada, cada año mis ministros harán su declaración jurada. Y no solamente al entrar, sino sobre todo al salir. Porque cualquier cosa podrán adjudicarnos, pero no de corrupción ni de indecencia. Euclides, estábamos nosotros siguiendo todos a los candidatos y vemos los proyectos de gobierno que en general están como propuesta para el 2023. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención es que Euclides aceptó el programa de gobierno que tiene el Frente Guasú tal cual es. Solamente para ampliar un poquitito esta mirada desde afuera del país, ¿verdad? Donde nosotros seguimos lo que fue la política de Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, que tuvo un giro extraño, vamos a decir, dentro de incluso convenciones últimas que él hizo para poder adaptarse a la política internacional que estaba teniendo América Latina en su momento, adoptando casi ese compromiso con las repúblicas, con los países vecinos, de liberarnos del yugo de los Estados Unidos, del ALCA, del Banco, del BID, del FMI, de todas esas deudas que querían, ¿verdad?, venir a suplantar con este Banco del Sur. Y fue justamente víctima, vamos a decir, de él, un plan que nosotros comprendemos que fue desde Honduras un nuevo sistema de destitución de un gobierno progresista, después le tocó a Paraguay y siguió con otros países, ¿verdad? En este momento, América Latina también está queriendo recuperar esa autonomía, ese volver a renacer económicamente. Se considera que Paraguay, con su gobierno, con el gobierno de Euclides Querey, va a poder insertarse a lo que se llama una independencia, una soberanía propia, una autodeterminación nueva, como está surgiendo en América del Sur, como se pretende, por lo menos, ¿verdad? Todavía no sabemos. Hoy tenemos las elecciones de Lula, que creo que sería para nuestro concepto una gran ayuda para nuestro gobierno, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el acuerdo programático entre el Frente Guasú y nosotros es un acuerdo discutido. Yo no he adoptado ningún programa ajeno. Los programas que tenemos los hemos discutido, los hemos analizado y hemos coincidido. Punto número 1. Punto número 2. Nuestro gobierno será comunero. Nuestro gobierno será paraguayo. Nuestro origen es fundamentalmente nacionalista, pero con vocación continental. ¿O ustedes no leyeron la nota del 20 de julio de 1813 del doctor Gaspar Rodríguez de Francia? Ese es el inicio del Mercosur, es la vocación latinoamericanista. Por lo tanto, no me hablen a mí de dependencia. Nosotros somos soberanos, pero queremos tener relaciones fraternas, democráticas, fraternas con todo el mundo. Nosotros creemos que el Banco Interamericano de Desarrollo es nuestro banco. Queremos recuperar el honor y la soberanía de la OEA. Queremos apostar por el Mercosur. Queremos tener contacto con todas las organizaciones regionales. Nosotros vamos a buscar la integración latinoamericana sin prejuicios ideológicos. O estamos todos unidos los latinoamericanos o seremos presa fácil de otros bloques. El mundo internacional conozco demasiado bien, pero conozco demasiado bien desde mi óptica de Estado soberano, de Estado paraguayo. Nosotros no vamos a depender de nadie, vamos a vincularnos con todos, vamos a tener aliados, claro que lo tenemos, pero no vamos a ser vasallos de nadie, de nadie. Y nosotros tenemos aliados estratégicos y los Estados Unidos es un estado aliado estratégico. Para nosotros es clave
la relación con los Estados Unidos, en los términos de cooperación tecnológica, en materia de cooperación económica, en materia de cooperación cultural y sobre todo en la lucha común contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, contra la trata de personas, con el armatráfico, contra el terrorismo en reposo. Nuestra visión es demasiado clara y muy profesional. Ahí sí quiero aclarar que nuestra vocación soberana no es retórica pura. Eso sí que tiene contenido. Nuestra retórica es una retórica que tiene contenido. Y ya eso, hola, Orea. Agradecemos tanto su tiempo, cliente. Yo no sé si los muchachos acá tienen alguna pregunta más para no abusar de esta primera entrevista que esperamos no sea la última, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta. No, espero que no sea la última. Espero que no sea la última y bueno, cuando ustedes lo indiquen, pues estaré gustoso a conversar, a escuchar, a debatir. Jamás reuní al diálogo y bueno, como creo tener la lengua suelta, la tengo porque tengo el pensamiento libre y yo como libre pensador respeto cualquier opinión y aún la más crítica y trato no de defenderme porque lo tomo como ataque, pero sí retribuyo la crítica con un pensamiento diferente para que la gente tenga el derecho a la opción. Lo lamentable en los últimos tiempos es que al no haber diálogo, la gente no tiene el derecho a la opción. Cuando hay contraposición de ideas, cuando hay contraposición de propuestas, es cuando la gente realmente tiene el derecho a la opción, que es un derecho legítimo. Cuanto más debate haya, mucho mejor. Por lo tanto, yo estoy a disposición de ustedes cuando digan, es cuestión de coordinar. Yo siempre estoy ocupado, pero al mismo tiempo, siempre tengo tiempo. Vitar, Melitón Vitar tiene una última pregunta, parece, para usted. Sí, demasiado heterígolas y Euclides. Ahora, yo pues tengo interés en saber si va a ser un gallo único o no. Y la pregunta es de vuelta sobre el costeo. Un gallo único. Él habló de lealtad al programa, a peaje y pone interés tema de lealtad al programa. Pero ¿cómo se consigue lealtad al programa? ¿Alguna vez se dio lealtad al programa o lo mitad ojo a su interés personal nomás? Esa es mi pregunta final. Quedó pendiente algunos temas que hubieran sido muy didácticos, como el tema de la gobernabilidad y de si tenemos o no una democracia no representativa. Pero mi pregunta ahora es, ¿cómo se consigue lealtad al programa? ¿Hubo alguna vez eso? Bueno, ¿por qué yo hablo de lealtad al programa? Porque más de uno te dice, vengo de Guarecona, Tapixá y Leal Bandere. La política es la historia de la ingratitud y de las traiciones. Pero eso queda en el campo personal. Por eso yo le suelo decir a mi compañero, ni me será puperia, ni peyu será puperia, te dice que eres. Y la lealtad no va a ser a Euclides Acevedo. La lealtad va a ser al programa de liberación, al programa de resurrección, al programa de la nueva república. Y aquel que sea desleal, pues tendrá que marcharse por las buenas o por las malas. En el camino vamos a ver quién es leal al programa y quién no. Y leal al programa, finalmente es leal a sí mismo, porque el que está en contra de un programa de nueva república está a favor del pasado, y el pasado no es precisamente muy agradable que digamos. Por eso creo que en política es coyuntura y política es ejercicio de todos los días. No es una tarea fácil. Ya me quiero yo ver a muchos que cuestionan la política, que hagan política. No van a aguantar 24 horas, porque para eso hace falta doctrina, hace falta fuerza de voluntad, capacidad de tolerancia y sobre todo una firme y acerada convicción.
Lealtad al programa se va a notar en el ejercicio del gobierno, desde el Parlamento o desde el Ejecutivo. El desleal, ustedes saben, Roma no perdona a los traidores. Sí. Doctor Acevedo, Margarita, Meliton, con el permiso de usted, una última pregunta de mi parte y desde ya agradeciéndole la intermediación a Luis Agüero Wagner, un gran amigo, también somos lector asiduo también de todo lo que él escribía desde hace mucho tiempo, y al doctor Euclides lo conocemos desde hace bastante años, pero ya lo dijo en muchos programas y me gustaría también que lo diga en el programa Evolución de la radio revista Arsenio Erico de Nueva York. La concertación, doctor, ¿por qué le dijo no a la concertación? A inducemice upea ko abe ahí que anguacha lo está ontendeja se aplica allí angua explica yo a anguacho de fuera va para la concertación va para nende y qué representa la concertación en síntesis. La concertación es un concepto político que significa acuerdo, que significa pacto, que significa convenio. Si ustedes leyeran mis libros, tanto el del 85 como el del 99, van a ver que yo siempre apuesto por la concertación. Pero no por esta concertación que nos obliga el Código Electoral, sino por la concertación de hecho, como lo estamos haciendo con los partidos aliados del Frente Guazú, con los movimientos sociales y con los otros partidos que integran la nueva república. Ayer estuvimos en el Alto Paraná y demostramos que la concertación de hecho es la que nos va a conducir a la victoria. La concertación tal cual lo pone el Código Electoral y lo están viendo ustedes, va a ser una interna liberal, no va a ser, además, independientemente de eso, la concertación, así como está en el Código Electoral, ustedes verán que el 18 de diciembre todas las duplas que van a integrar la concertación del Código Electoral, el que pierde se queda fuera de todo. Y en política no se puede prescindir de nadie. Necesitamos que todos se integren, porque el que pierde, supongamos que pierda una de las duplas, ninguno va a poder ser senador ni va a ser diputado. Dentro de nuestra concertación, de hecho, dentro de la nueva república, nosotros distribuimos las responsabilidades. Eso que alguien llamó el cuboteo, en realidad es distribución de roles y de responsabilidades. Y yo no entré en la concertación del Código Electoral porque sé que es ventana liberal, ¿no es? Y tienen el legítimo derecho los liberales a hacer su propia forma de elección. Yo respeto eso. De hecho, los que están en la concertación no son mis adversarios, ni enemigos en el modelo económico. Y bueno, ya veremos después del 18 qué pasa. ¿Qué país te quiere divertir, Taina? Así mismo. Muy bien, doctor. Agradecemos enormemente su deferencia para atender nuestras inquietudes. Y la migración es amplia y está distribuida por todos los mapas geográficos. Así que vamos a seguir distribuyendo nosotros esta entrevista que tuvo y estoy segura de que van a seguir surgiendo nuevas preguntas para nuestra próxima invitación que le vamos a enviar. Por supuesto, con mucho gusto, Margarita, y espero que en las próximas conversaciones pues la tengamos en la neurótica y fascinante Nueva York, y no solamente por el contacto telefónico. Ya querría yo tomarme una copa con ustedes, una cerveceada con las paraguayas y los paraguayos ahí en Nueva York, y bueno, Tobenteína y Pulsona. Sí, vamos a esperarle con mucho gusto. Sí, las fan femeninas, fuera doctor Oje, se la mero ahí, otro vega, tú vayas a echar, Ana. Sabemos, pero pensa que la presencia fuera y no la será pilladero. Un abrazo cariñoso para todos y Margarita, muchas gracias por la invitación y reitero mi agradecimiento al compañero Agüero Wagner por permitirnos este contacto con el Paraguay profundo fuera del Paraguay.
Bueno, Muchas gracias, sí, gracias, doctor, gracias a muchas Luis gracias. Agüero Warner y hasta la próxima. Bueno, así le tuvimos entonces al doctor Euclides Acevedo, Margarita. Yo creo que incluso verborrágicamente un dotado por la naturaleza, digamos, o que a pesar de que no es naturaleza, le habrá costado años de estudio. Ombo Batao y la Nicano Duruate, fruto de la Euclides, ¿sí? Oye, esto ahí para más, habla el guaraní, domina nuestra lengua autóctona y Yo le fue encuentro, una hermosa entrevista, linda entrevista. sí, yo también tuve así esa impresión de siempre que escucho sus entrevistas y de que están en el mismo nivel, porque Nicanor tenía una preparación filosófica, cívica, política increíble y Euclides parece que si no le supera, no se queda atrás, ¿verdad? Hay bastante para aprender de él y también esperamos que su gobierno no nos decepcione así también, ¿verdad? Como ha ocurrido lastimosamente en el transcurso de estas décadas últimas. Y sí, es Ah, difícil, es un tema muy difícil porque vos sabés que el poder a veces corrompe, el poder también absorbe totalmente y absorbe todos tus proyectos y todos tus planes que es increíble, pero es muy difícil, pero las ganas están, las esperanzas en él también están y sabemos, por ejemplo, que una gran parte del sector del Frente Guazú también lo apoya, el Jorge Querey, personas intachables, así está el ahí, senador ahí, Richer y eso. Sí, ahí está, Mingo, dijiste la palabra clave. El sí. único candidato, al menos, el único candidato que no tiene una mancha de corrupción en su foja de, de alguien que le haya acusado así de algo. Pero después toditos pasaron por algo, algunas Y el acusaciones y mismo, denuncias tuvieron. pero y mismo Euclides también, Margarita, que estuvo, creo, tengo entendido de que 3 periodos de gobiernos Colorado, aunque él aclaró que la primera vez fue un gobierno ¿cómo era? De, de alianza, Unidad, como dijo, De de unidad unidad nacional. nacional, exacto, y con un presidente colorado, pero aún así yo nunca escuché que haya una cuestión de Una mala denuncia. administración le, directamente sobre Euclides. Ahora que le el puedo gobierno explicar, haya tenido le puedo desfasajes explicar, es otra cosa. le puedo explicar sobre el cuoteo en el gobierno de Unidad Nacional. ¿Cómo, El, Meliton? el cuoteo, por eso yo lastimosamente no se explayó si el cuoteo es parte de la solución o parte del problema. El cuoteo, si va a ser como él dijo, sobre lealtad al programa, que es el ideal, genial, pero no funciona así. El cuoteo en nuestro país funciona como él dijo después. En el cuoteo se siguen personas. Él dijo, no van a seguir a Euclides, van a seguir el programa, pero es que en la práctica no es así. El gobierno de Unidad Nacional, yo fui parte del gobierno de Unidad Nacional como director del correccional Panchito López. Yo recaí ahí como director porque nadie quiso ese cargo, porque nadie quería. Y el Estado tenía una demanda que tenía que solucionarse. Entonces, desde ahí yo percibí cómo funciona el cuoteo. El Ministerio de Justicia y Trabajo quedó en el marco del cuoteo para el PEM. El ministerio el ministro para un movimiento del PEN, el viceministerio para otro movimiento, la dirección general para otro movimiento. Y no es cierto que se respondía a la institucionalidad programática, se respondía a los líderes de cada movimiento interno del PEM. Y así sucedía en el Ministerio de Agricultura y Ganadería con los movimientos del encuentro del PLRA. Entonces, ese cuoteo es problema. Por eso yo le preguntaba, hubiera sido interesante porque la retórica es muy didáctica. Ahora, aterrizar en la realidad es otra cosa.
y gustamos a Andy, pero sabe Andy posible, sabe Andy simpático, entonces todo un tema. Sí, no, Ese fue justamente, Gobierno de Unidad Nacional de González Maqui. Él estuvo allí como ministro de Industria y Comercio, parece. Acá está entrando ya con nosotros, está la arquitecta Mabel Causarano. Vamos a darle la bienvenida. Ella nos pide también de que sin video, dice, nos pide, por favor. A pesar de no que, hay una imagen más grande, al menos para que cubra ese marco de, sí se puede, al menos porque lo vemos con una imagen muy chica y en el fondo es, digamos, por la estética mismo nomás y porque nos ayuda mucho al programa también. sí. Sí, entonces, bueno, creo que ella me pide porque dice que tiene los datos que tiene su celular, parece que no da para hacer audio y video al mismo tiempo. Vamos a escucharle. Buenos días, arquitecta Mabel Causarano, candidata a senadora por la lista de Efraín Alegre y Soledad Núñez. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, doña Margarita, don